Testigos de Jehová preguntan. Mateo 12:31. ¿Sin perdón equivale a sin resurrección? Sean cordialmente bienvenidos a este nuevo video donde respondemos a las preguntas que nos realizan los testigos de Jehová. ¿Y quiénes persiguieron al Señor? Los grandes religiosos, hipócritas con cara de piedad. Pero el Señor les dará su paga cuando delante de Dios se encuentren. Serán juzgados, serán lanzados al lago de fuego. En la revista La Atalaya del 15 de junio del año 2000, página 27, la sociedad dijo lo siguiente: los seres humanos a los que Dios juzgue incorregibles permanecerán en la tumba para siempre. Mateo 12, 31, 32. Fin de la cita. La revista Atalaya declara, en contraste con la Biblia, que los injustos resucitarán para tener una segunda oportunidad de agradar a Dios durante el milenio. Sin embargo, al mismo tiempo se contradice, pues dice que las personas que desobedecen a Dios siendo incorregibles no tendrán una segunda chance ni serán resucitadas jamás. Esta doble moral de la sociedad Watchtower se debe a que la Atalaya no está en armonía con la palabra de Dios, pues enseña que los injustos recibirán una segunda chance al resucitar, pero a la vez niega esta segunda chance para personas que llegan a ser incorregibles. ¡Qué tremenda contradicción! Primero, inventarse la doctrina de una segunda chance para quienes aman y practican la injusticia, pero a la vez negarla, contradiciéndose, para quienes serían incorregibles. Además del hecho de que esta idea no se presenta jamás en la Biblia, la Atalaya no puede concebir la idea de una resurrección para condenación, es decir, una resurrección para ser condenados de forma inmediata, porque esto derribaría completamente las bases doctrinales sobre las que se fundó la organización Watchtower. La raíz del problema se debe a que, para poder mantener sus doctrinas actuales, la Atalaya se ha visto obligada a redefinir a su propio antojo muchos términos de la Biblia con tal de adaptar las escrituras a sus propias doctrinas e interpretaciones privadas. Un testigo de Jehová promedio podría charlar con usted y usar palabras y términos bíblicos, pero cuando usted le pide que le explique estos términos, podrá observar que terminan siendo completamente diferentes a como los define la Biblia. Hay un problema de raíz y es que las bases de la sociedad están mal fundadas. Uno de los términos conflictivos de la sociedad Watchtower es la resurrección. Debido a que la Atalaya ha adoctrinado a sus seguidores a creer que la resurrección de condenación es una segunda chance de vida eterna para los injustos, les ha vendido la falsa noción de que resucitar equivale a tener una nueva oportunidad. Por ende, no pueden concebir que Jehová resucite personas con el propósito de condenarlas. Por este motivo, la Atalaya tiene un gran conflicto con muchos pasajes de las Escrituras que muestran claramente
que Cristo va a resucitar a quienes aman la injusticia con el propósito de condenarlos. La atalaya ha reinterpretado el concepto de resucitar añadiéndole la idea de una segunda oportunidad. Hace una equivalencia entre resucitar y tener una segunda oportunidad, al punto que igualan estas dos ideas y las reemplazan en su mente al leer la Biblia. Luego, bajo este concepto errado, presentan conflictos con otros pasajes que muestran que los que practican cosas viles van a resucitar para tener un destino horrible, que es la condenación. Para negarlo, entonces se ven obligados a decir que dichos hombres viles tendrán una segunda oportunidad de hacer el bien en una segunda vida de chanza. Luego, el concepto escatológico de los testigos de Jehová se ve desvirtuado de la siguiente forma. Observa el diagrama. No hemos tenido en cuenta en el mismo a los 144.000 ungidos de la sociedad, ya que son una minoría tremendamente pequeña y que palidece con respecto a los otros grupos. A nivel general, los testigos de Jehová dividen a la humanidad en tres grupos diferentes. Los testigos con esperanza terrena, es decir, los miembros de la sociedad Watchtower en su gran mayoría. Luego, los hombres que son corregibles, pero que no son miembros de la sociedad Watchtower. Y por último, los hombres que son incorregibles. Es interesante notar que por más que alguien sea miembro de la sociedad Watchtower, al tener esperanza terrena, no tiene ninguna garantía de vida eterna. Simplemente resucitarán para tener una segunda prueba durante el milenio, al igual que los hombres corregibles, entre comillas. Estos dos grupos resucitan, según la sociedad Watchtower, para tener una segunda oportunidad o para seguir siendo probados, y muchos de ellos podrán caer en el camino. Para la sociedad Watchtower, no hay un destino diferente a las personas que no son miembros de la sociedad, a aquellos injustos que practican la injusticia y aman la injusticia. Por otra parte, en el diagrama podemos observar a los incorregibles. De alguna forma, la sociedad ha separado a los hombres entre corregibles e incorregibles, algo que no hace la Biblia. De todas formas, los no incorregibles para la sociedad simplemente no van a resucitar. Por ello, cuando un pasaje de las Escrituras dice que alguien no tendrá perdón, la atalaya se ve obligada a insertar inmediatamente una idea que no existe, una implicación que requiere que para que no se derrumbe su castillo de naipes, los incorregibles no resuciten. Inserta entonces la idea de que tales personas directamente no resucitarán jamás. El grave problema es que no existe ni un solo verso en toda la Escritura que presente la idea de que habrá una segunda chance para los que van a juicio, ni tampoco que no tener perdón signifique no resucitar. Por el contrario, la Biblia enseña que todos los hombres van a resucitar, así sean malos o buenos, así hayan practicado cosas viles o hayan practicado el bien, tanto los que se deleitan en la injusticia, como así también aquellos que se deleitan en la justicia. La Biblia presenta la resurrección como una verdad para toda la humanidad, pero con dos destinos posibles: la vida eterna o la condenación eterna. Observa el siguiente diagrama, que es el que presenta la Biblia. La Biblia describe a la humanidad solo en dos grupos: los justos
y los injustos, en el cual la palabra declara que los justos resucitarán para vida eterna, sin ninguna excepción. En cambio, los que son injustos, es decir, aquellos que aman y practican la injusticia, resucitan para condenación. Pero, además de que los destinos son diferentes, lo que está claro es que ambos grupos resucitan. No existe tal cosa como que una persona haya sido tan mala que no resucita. Al fin y al cabo, todos los injustos van a resucitar para ser condenados sin excepción alguna, es decir, para ser echados en la gehenna. Según la atalaya, en cambio, el juicio no es algo feo, sino algo muy bonito. Pero la palabra de Dios nos muestra una faceta muy diferente de la que nos muestra la atalaya. El juicio será algo horrendo. Esto pone en graves problemas a la revista Atalaya cuando se la confronta con pasajes explícitos de la Biblia que muestran que los injustos están reservados bajo castigo en horrenda expectación de juicio que está preparado para ellos un día. Por ejemplo, Mateo capítulo 12, versos 31 al 32, dice así en la traducción Nuevo Mundo: Por este motivo les digo, toda suerte de pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Por ejemplo, a cualquiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. No, ni en este sistema de cosas, ni en el venidero. Fin de la cita. Este es un pasaje muy famoso que la revista Atalaya suele usar sacándolo de contexto con el propósito de querer enseñar a la gente de que aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo o que se portan muy mal y no son corregibles, entonces no van a resucitar. Pero en realidad, el pasaje en ningún momento dice que no vaya a haber resurrección para estas personas, sino que todo lo contrario, como veremos a continuación. Antes que nada, veamos dos pasajes paralelos para comprender el contexto. Marcos 3, 28 al 30, en la traducción Nuevo Mundo, y Lucas 12, 9 al 10, en la traducción Nuevo Mundo, ambos muestran este mismo evento en el cual Jesucristo se encontraba juzgando a los fariseos por las palabras ociosas que acababan de hablar. En esta porción de las Escrituras se afirma que quien blasfema contra el Espíritu Santo no será jamás perdonado. Eso es lo único que se está indicando. Nunca se habla de que el juicio que espera a los injustos será en realidad un hermoso tiempo de recreatividad y de nueva oportunidad para obedecer a Jehová, ni tampoco que estas personas que blasfeman contra el Espíritu Santo no vayan a resucitar. Por el contrario, se presenta la comprobación de que Jesús les dice que tendrán que dar cuenta por las cosas que dijeron. Estos fariseos no se iban a librar de las consecuencias de lo que acababan de decir, porque tendrían que dar cuenta de cada una de sus palabras ociosas en el día del juicio. Ellos habían rechazado a Jesús tajantemente, no lo quisieron reconocer como Señor de sus vidas, y por eso un día serían juzgados severamente y desde ya estaban reservados para condenación. Esto queda patente al revisar tan solo unos versículos más adelante lo que Jesús dice. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, verso 42, tan solo un poquito más adelante,
dentro de esta misma conversación, de este mismo contexto en el cual Jesucristo condenaba a los fariseos por sus palabras ociosas y por rechazarlo a él como su Señor, les dice de la siguiente forma, cito textual: la reina del sur será levantada en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero miren, algo más que Salomón está aquí. Fin de la cita. Jesús les estaba diciendo claramente a esta prole de víboras que un día tendrían que rendir cuenta, cuando serían juzgados, porque la reina del sur se recorrió toda la tierra para poder conocer a Salomón, y en cambio, frente a ellos había alguien muchísimo mayor a Salomón, y a pesar de eso lo habían rechazado. Aún peor, Jesús les aclaró a estos fariseos que hablaron mal contra el Espíritu Santo, que un día los hombres tendrían que rendir cuenta por cada una de sus palabras ociosas. En el día del juicio no solo tendrían que rendir cuenta porque acababan de rechazar a Jesús, sino aún también por cada una de las palabras ociosas que los hombres hablen. Como ven, un pasaje sacado de contexto se puede usar para decir hasta la peor falsa doctrina, pero cuando se contextualiza el pasaje, ese mismo pasaje que es usado por los falsos maestros termina refutándolos a ellos y lo que dijeron. Cualquiera que rechaza a Jesús como su Salvador será juzgado un día. No tendrá una segunda oportunidad después de morir. La Biblia no avala ninguna clase de purgatorio o segunda chance. El tiempo de salvación es hoy mismo, en esta vida. Aún por las palabras ociosas se tendrá que dar cuenta en el día del juicio, no por las palabras ociosas específicas de otra vida en una segunda chance, sino por todas y cada una de las que los hombres hablen hoy. Por todo lo dicho en secreto, se tendrá que dar cuenta y saldrá a luz. La sociedad Watchtower declaró lo siguiente, cito a continuación: ahora bien, a quienes se empeñan en desobedecer a Dios hasta el punto de hacerse incorregibles, no se les resucita nunca. Fuente, la página JW, preguntas sobre la Biblia, ¿qué es la resurrección? Fin de la cita. Es preocupante que ante una afirmación como esta no se presente ningún texto de la Biblia como respaldo, pero a la vez es lógico, ya que ningún texto de la Biblia presenta dicha idea. Mucho más preocupante es el hecho de que la Biblia enseña exactamente lo opuesto, ya que enfáticamente declara que absolutamente todos resucitarán, aún los malvados. La Sociedad de Tratados Atalaya dijo que las personas malvadas que no quieren cambiar no serán resucitadas jamás. Con esta afirmación, nuevamente puso palabra en la boca de Jehová que él no había hablado. Sin un solo pasaje que apoye esta afirmación, cae en descrédito. Por ejemplo, en la siguiente cita del libro Enseña, páginas 73 y 74, se puede observar cómo la sociedad pregunta lo siguiente: ¿quiere decir esto que resucitarán todos los seres humanos que han vivido? No. Dios no resucita nunca a las personas que sabe que son malvadas y no quieren cambiar. Esa extraña conclusión a la que llegó la revista El Libro Enseña es totalmente ajena a lo que dicen las Escrituras, pues el propio pasaje que cita de Juan 5:29 es el que refuta esta falsa doctrina, pues declara que aún los injustos van a resucitar.
Entonces nos preguntamos, ¿qué pecado se necesita cometer según la sociedad de tratados Atalaya para no resucitar jamás? Esto se confirma al analizar la afirmación del Atalaya según la cual los incorregibles son quienes rechazan a Jesús. Y para confirmar esto, la Atalaya da como referencia un pasaje donde los fariseos blasfeman contra el Espíritu Santo y no aceptan que Jesús era igual a Dios. Jesús los condena indicándoles que ya no tienen perdón. Según la Atalaya, Jesús estaba diciendo que no iban a resucitar, sino que iban a permanecer en sus tumbas eternamente. Pero si lee bien la cita que brinda la Atalaya, esta no dice por ninguna parte que estos hipócritas no van a resucitar. Es decir, la cita bíblica solo dice que no hay perdón para ellos. La Atalaya le inserta al pasaje algo que el pasaje no dice. La Atalaya hace una declaración e inserta una referencia de la Biblia que no coincide con su conclusión. El lector incauto, que no se toma el trabajo de revisar la referencia bíblica y de analizar su contexto, cae fácilmente en el error de la Atalaya. Ciertamente, uno de los ejemplos bíblicos más claros de personas incorregibles son los fariseos, que rechazaron a Jesús abiertamente y no quisieron arrepentirse. Cumplían todos los requisitos que la sociedad de tratados Atalaya establece. Eran orgullosos, blasfemaron contra el Espíritu Santo, asesinaron a Jesús e incluso llegaron a declarar que no estaban ciegos. Juan 9:41. Estos fariseos hipócritas no querían arrepentirse. Ellos fueron llamados serpientes y sepulcros blanqueados. Ellos llegaron a cometer el pecado imperdonable, que consistía en blasfemar contra el Espíritu Santo. Ellos conocieron de primera mano la luz y la rechazaron. Juan 1:5. Ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse, pero rechazaron esa oportunidad. Ellos eran asesinos e inicuos, mostrando por fuera una fachada de piedad, pero podridos y llenos de maldad por dentro. Los fariseos fueron reprendidos por Jesús por hablar palabras ociosas. Hablaron mal contra el Espíritu Santo, diciendo que era el espíritu de Belzebub. Estos fariseos que ofendieron a Dios con palabras blasfemas, acababan de cometer el pecado imperdonable al blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero lejos de lo que cualquier testigo de Jehová ha sido adoctrinado, el texto sagrado muestra que estas palabras ociosas serían las que deberían rendir cuenta en el día del juicio. Jesús les aclaró que cuando llegue el día del juicio tendrían que comparecer y rendir cuenta. Esto se encuentra en el mismo capítulo, Mateo capítulo 12, versos 32 y 36. Cuando estos fariseos resuciten para ser condenados, en el día del juicio no tendrán perdón alguno, sino que serán lanzados a la gehenna. Revelación 20:15. Los hipócritas se dedicaban a hablar mal de Cristo, pero Él les aclaró que todo saldría a luz un día. Las referencias, Mateo capítulo 12, versos 31 y 36, y Mateo capítulo 10, versos 25 al 26, ambos demuestran, contextualizando el pasaje original, que, lejos de lo que la sociedad atalaya dijo, todos estos injustos resucitarían para ser juzgados y condenados, tal como la Biblia lo aclara. Por ejemplo, Revelación 25 nos revela el juicio del gran trono blanco.
el cual se ejecutará sobre quienes tendrán parte en la segunda resurrección, es decir, los injustos. La segunda muerte tiene dominio sobre todos ellos, contrariamente a los justos. La muerte segunda no tiene ningún dominio sobre los justos, pero sí sobre los injustos. Los injustos serán condenados porque no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Para estarlo, tendrían que haber aceptado a Cristo como su Salvador y en cambio lo han rechazado. Tienen un solo destino, la condenación. Revelación capítulo 20, versos 2 al 13, dice de esta forma en la traducción Nuevo Mundo: Y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron los rollos, pero se abrió otro rollo, es el rollo de la vida, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos según sus hechos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados individualmente según sus hechos. Fin de la cita. Estimado oyente, como hemos visto, nuevamente queda derribado otro de los castillos de naipes de la sociedad Watchtower. La idea de que hay ciertas personas que no resucitarán es falsa. La idea de que no tener perdón sea igual a no resucitar también es completamente falsa. Los propios pasajes que la sociedad Watchtower usa para interpretar estas ideas son exactamente los mismos que la derriban, cuando son contextualizados y analizados en su contexto correcto. Estimado oyente, le animamos a que deje de lado toda atalaya para ir a las Escrituras. Usted debe ser fiel a la palabra de Dios, no a una organización. Usted no puede servir a dos señores, porque solamente le puede ser fiel a uno. Y le animamos a que ese señor sea Jehová y no la organización Watchtower, la cual se ha equivocado en el pasado y hoy sigue equivocándose en sus falsas profecías e interpretaciones privadas de la Biblia. El problema real de la organización Watchtower no es el interpretar la Biblia, lo cual está bien, sino el declarar que ellos, y solo ellos, son el único canal de Jehová en la tierra, contrariamente a lo que las Escrituras nos muestran, que Jesucristo es el único canal, pues declaran que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino. Juan 14:6. Aleluya.
serán juzgados